¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Y todos los sábados, hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. Ahora sí la escucha toda la audiencia. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Estamos hablando con la doctora Alejandra Barile. Buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Espero poder acercar algo de esta enfermedad y las posibilidades que ustedes, conozcan lo que yo hago y lo que hacemos los oftalmólogos para mejorar o para ayudar en las enfermedades como el lupus. Bien, sí, justamente, cuando hablábamos con usted era un poco cómo poníamos a la entrevista, ¿no? Cómo llamábamos, y es la afectación oftalmológica en el lupus. Hay mucho miedo cuando todos los pacientes comienzan con el tratamiento con el famoso antimalárico hidroxicloroquina, que es tan importante para la salud de los pacientes. Bueno, usted nos dirá, a ver, ¿qué podemos hacer con respecto a este medicamento y poner en una balanza, ¿no? Lo que es la salud en cuanto a lo que genera la hidroxicloroquina, los beneficios para este paciente y a la vez, que puede causar alguna afectación oftalmológica? Bien, las enfermedades autoinmunes, en este caso el lupus, tienen primero afectaciones de diversas índoles a nivel oftalmológico, las cuales pueden ir desde conjuntivitis, uveitis, cataratas y eventualmente, algún otro tipo de manifestaciones conjuntamente con manifestaciones sistémicas producto del tratamiento. Concretamente, nosotros sabemos que hay pacientes que, de acuerdo al tiempo de indicación o de tratamiento que lleven con la hidroxicloroquina, pueden tener algún cambio a nivel foveolar, o sea, la zona de mejor visión, donde por tratarse de la naturaleza del antipalúdico, de la hidroxicloroquina, produciría una especie de edema, una inflamación similar a la degeneración macular relacionada con la edad. Las formas de diagnóstico que nosotros tenemos son muy certeras y logran, a través de test muy simples, indoloros, hacer el diagnóstico. Sabemos que este daño ocurre en pacientes que reciben más de 6 miligramos por kilo por día durante más de 5 años y con más posibilidades en pacientes que tienen más de 60 años y que asimismo también pueden tener trastornos renales. Esto es porque metabólicamente hay menos eliminación. Bien. Las formas de diagnóstico, no sé si quieren que se las comente. Primero el paciente acude a la consulta, debe acudir anualmente. La consulta oftalmológica que se realiza está ubicada, como dije antes, por la zona que va a ser afectada, específicamente en la visión central. Entonces, pequeños cambios en la visión de contraste, los cuales se observan a través de una tabla de contrastes, pequeños cambios en la visión de los colores que se observan a través de un test que se llama de Ishihara, el cual muestra no solo el típico rojo-verde, sino también los tonos derivados de este rojo y verde, y azules, y algunos otros. Asimismo, también se realiza un fondo de ojos, con el cual uno va a observar pequeñas formaciones o las cataratas, y asimismo observa uno los cambios iniciales provocados por hidroxicloroquina en la sección o en el área central foveolar. Esto como un examen directo. Luego hay equipamiento como el campo visual y el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, los cuales van a detectar
disminución de la sensibilidad, la cual se enmarca en decibelios, y esto permite a lo largo del tiempo comparar la evolución o no anual de este deterioro, si es que lo hubiere, y eventualmente el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, mide el adelgazamiento o el deterioro de las células de la visión. Asimismo, todo esto, si uno lo toma de manera temprana, comienza a involucionar o a desaparecer, o sea que es posible hacer un tratamiento adecuado sin tener temor de padecer esta enfermedad o este daño secundario, puesto que es detectable de estas maneras. Bien, doctora, muchas gracias. Y bueno, ¿quiere que le comente las preguntas que nos van dejando? Sí, por favor. Sí, acá tenemos, bueno, un poco ya nos contó. Marcela pregunta, ¿qué estudios son necesarios para realizarse cuando estás medicado con hidroxicloroquina? Entonces, el fondo de ojos, el campo visual, el test de visión de los colores, el test de grilla de Amsler, que es un test muy simple, el cual presenta como unos cuadraditos, y enseguida el paciente se da cuenta que algo en el centro de ese cuadrado no está bien, y el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, que es el estudio más moderno que se realiza y detecta esos cambios intralisosomales en las células de la retina. Bien. Y otra pregunta que nos deja Marcela es, ¿el ojo seco es causa de la medicación? El ojo seco no, es causa de la enfermedad. Las enfermedades autoinmunes logran avanzar o ubicarse en ciertos sectores, y en este caso provocan también diversas afectaciones a nivel, a veces, de la capa superficial de las lágrimas. Es decir, no es que el paciente no tiene lágrimas para llorar, sino que la calidad de la lágrima tiene una evaporación temprana. En ocasiones también estos pacientes sufren algún deterioro hormonal, el cual también afecta, la producción de esta capa oleosa que forma parte de la lágrima. Bien, ¿esto tiene algo que ver también con el famoso síndrome de Sjögren? De Sjögren, claro. Sjögren. Casualmente es parte de las enfermedades autoinmunes del Sjögren, donde hay una disminución en algunas instancias por autoinmunidad, generando esta falta de buena producción de lágrimas, o correcta producción, digamos, con todas sus capas completas, y en algunos casos también a nivel de las glándulas salivales. Bien. Sí, porque tenemos varios pacientes que tienen, digamos, superpuestos los diagnósticos con lupus, ¿no? Bueno, después tenemos... Sí, casualmente porque es autoinmune. Exacto. Casualmente la autoinmunidad se trata de una entidad la cual afecta, con anticuerpos, distintas áreas. Sandra, hay un par más de preguntas ahí como para hacer a la doc, ¿no? Sí, tenemos aquí preguntas en espera, así que bueno, tratamos de comunicar. Estamos retomando contacto, pero Exacto. Un poco más, como les decía también, interesante todo esto que nos fue contando la doc. Es interesante también escucharla a Sandra, quien conoce mucho todo lo que es las enfermedades poco frecuentes y sobre todo el lupus. Y bueno, yo de hecho cuento, Marta, ahí, permiso, el momento que me senté a hablar con Sandra, era interesante, poder escucharla y cómo uno va aprendiendo. Tenemos contacto con la doc Barile. Perfecto, doc, se había cortado. ¿Cómo le va? Joaquín le habla de este lado. Sí, Joaquín. Sí, acá estamos retomando contacto. Sandra le decía que teníamos más preguntas de los oyentes, así que procedemos a hacérselas y nos puede ir evacuando las dudas acá al aire. Bien, bueno, acá sí. Fabiana nos deja. Soy una paciente con lupus. En mis controles de este año me dieron que tengo queratitis. Estoy en tratamiento hace un mes. ¿Se puede repetir? La queratitis es el déficit de estas capas de la lágrima, de alguna de ellas, que puede ser la capa, superficial, que tiene una estructura oleosa y que se revierte, se acompaña con medicación, y de este soporte evita que se vuelva a producir. No obstante, la medicación es de tipo permanente. Después nos dejan un comentario, ¿no? Gladys, hace 23 años tomo hidroxicloroquina, 200 miligramos por día. Cada 2 o 3 años me hacen justamente lo que usted comentaba, el campo visual,
al año en fondo de ojos, actualmente uso anteojos para cerca, y cada año más, bueno, con aumento. Este año estoy con anteojos también de lejos para la tele. Bueno, eso nos cuenta un poco, ¿no? Los cuidados que tiene Gladys en este caso. Agradecemos el comentario de Gladys, que es una compañera nuestra de la Fundación. Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí, Marta. Sí, tengo una que dice: Sandra, una consulta para la doctora. ¿En qué situación se recomienda RFG, retinofluorescenografía? El oftalmólogo me diagnosticó maculopatía. Doctora, perdón, no escuché. Bien. No escuché bien la pregunta. ¿En qué situación se recomienda el estudio RFG, retinofluorescenografía? El oftalmólogo me diagnosticó maculopatía. Muchas gracias. Bueno, la maculopatía a veces puede ser... Pero Marta, un poco también, como le comentaba a la audiencia, es interesante todo esto y sobre todo el cuidado en el caso de la oftalmología que tiene que tener un paciente diagnosticado de lupus, ese control anual de todos los estudios y cómo justamente Gladys nos estaba contando. Retomamos la comunicación con la doctora Bariledoc. Bien, nos decía entonces que la maculopatía... La maculopatía coexiste, digamos, a veces en pacientes que tienen otro tipo de patologías, que es la degeneración macular relacionada con la edad, y a veces puede ser parte o no de el tratamiento o de los daños provocados por hidroxicloroquina. No obstante, muchas veces es más independiente, es totalmente por fuera de la digamos, de ingesta de hidroxicloroquina. Entonces, casualmente lo que se hace antes de comenzar el tratamiento con hidroxicloroquina es hacer un examen minucioso, y ahí se determina si es o no por la hidroxicloroquina de manera posterior. Perfecto. Sandra, ¿hay alguna otra pregunta? No sé. Por aquí no sé, Marta. No, por acá no tengo ninguna otra. Bien. Doctora, no sé si hay algo que usted nos quiera comentar sobre los tratamientos o sobre algo, sí, alguna cosa más que usted nos quiera contar, por favor. Yo les quiero contar que a lo largo del tiempo la evolución que ha tenido la forma de detección temprana de maculopatías y cambios retinianos y cambios en el nervio óptico son diagnosticables, y que al suspender la medicación muchas veces estos cambios desaparecen. Asimismo, no dejar pasar el control anual y el control previo antes de iniciar la medicación, el control previo oftalmológico. También a veces, si el paciente debe ser medicado con corticoides, que a veces en una primera instancia es necesario, o a veces conjuntamente, este paciente puede padecer cataratas u otras derivaciones. No tenerle miedo a eso. Hoy la tecnología nos permite tratar todo esto con cuidado y con idoneidad. Entonces, bueno, que los pacientes sepan que hay expectativas, que hay esperanzas y que todo es posible siempre y cuando tempranamente uno haga el diagnóstico oportuno. Por eso el control anual y no dejar pasar, digamos, el conocer exactamente qué es lo que puede ocurrir y no tener miedo, porque el miedo a veces nos paraliza y no nos lleva a veces a hacer el control oportuno anual, aunque no tengamos síntomas. Doctora, se me ocurre hacerle una pregunta en este momento. Muchas veces dejamos el control oftalmológico en situaciones normales como un poquito relegado, ¿no? Porque si no tenemos una vista, digamos, deficiente, ya sea de cerca o de lejos, es como que, listo, estoy bien, mi salud ocular está bien. Sin embargo, muchas veces ante un control, ya sea por ficha médica, que tan importante es a nivel escolar, en cualquier nivel escolar, por allí desde el control oftalmológico se puede saltar hacia una enfermedad, una patología que no sea las propiamente dichas de una miopía o de un astigmatismo, o sea, algo normal. En este caso, derivarse... Es muy oportuna su pregunta, porque en realidad hoy, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, la posibilidad de que nosotros diagnostiquemos anticipadamente a un paciente, inclusive
a través de la no percepción por parte del paciente de ningún síntoma. El paciente a veces concurre porque, bueno, necesita lentes, pero en realidad nada más lejos del control oftalmológico que solamente eso. Uno puede diagnosticar, por ejemplo, trastornos provocados en el nervio óptico por una mala circulación a nivel arterial y hacer diagnósticos de dislipemia, de enfermedades vasculares, de tumores, que no dan síntomas de visión y que en una consulta oftalmológica anual se puede diagnosticar. No solamente incluso patología local del ojo, sino patología sistémica. Hoy con el conocimiento sabemos que podemos diagnosticar antes que el paciente incluso a veces lo advierta, un hipertenso, un paciente que tiene algunas lesiones provocadas por anemias, por patologías clínicas diversas. Entonces, y como les decía, todo esto nos ha ayudado a que en el enfoque multidisciplinario que se debe hacer de la oftalmología y de toda la medicina, no solo pensar en que cada especialidad es un mundo aparte, sino que el organismo es un todo, nosotros podemos acompañar a este paciente con distintas valoraciones generales, hematológicas, clínicas, cardiovasculares, y ayudar a la detección temprana de patologías que a veces el paciente, yo suelo escuchar pacientes que dicen, pero yo vine por un lente y terminé haciéndome un estudio X o una resonancia o un estudio de mapa de tensión arterial o un laboratorio de diversa índole. Entonces, no postergar, no pensar que si no hay falta de visión no vamos a tener ningún tipo de manifestación o bien de elemento o de resultado a lo mejor favorable de ese fondo de ojos para abordar otras patologías. Bueno, muy completísima la pregunta, y bueno, visto desde el otro lado, ¿no? Porque muchas veces, como le decía, llegamos a un control oftalmológico de cuando tenemos cositas, como decirlas, simples, la falta de visión, y sin embargo podemos irnos con algún diagnóstico o decir, mira, necesito un control más específico acerca de esto, de diabetes, por ejemplo, de lo que fuera, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias porque fue muy completa la respuesta, doctora. Bueno, con todo gusto estoy a su disposición. Y no tengan preocupación a veces porque el médico oftalmólogo les pida, porque van por un par de lentes, que les pide un fondo de ojos y un campo visual. Aún hasta para un carnet de conducir, en lo personal solicito un campo visual porque sabemos que después de determinada edad pueden aparecer daños a nivel del campo visual no perceptibles por el paciente, que nos están indicando otras patologías, inclusive del sistema nervioso central. Entonces, lógicamente, el valor que tiene el ojo, incluso con la relación con el cerebro, que es la parte, digamos, neurooftalmológica, es enorme porque aborda una infinidad de vecindades, por decirlo así, nervio óptico, que per se hablan. Qué excelente, doctora, un placer escucharla. Muchas gracias por esta entrevista que nos ha permitido tener con usted. Estuvo con nosotros entonces la doctora Alejandra Barile hablando de las afectaciones oftalmológicas en lupus. Le agradecemos mucho, doctora. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme y por permitirme también transmitir estos conceptos que a veces, si bien por conocidos, nunca están de más y dejan de aportar alguna perlita para que los pacientes, piensen que estos controles que pedimos los médicos o que pide el clínico no están nunca de más. Muchas gracias, doctora. Un placer, que tengan muy buenas tardes, hasta luego. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1.
Al fin sábado, por 101.1. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En el centro del dial, en la radio de los éxitos. Presencia FM. Presencia FM. 15:52 minutos, seguimos aquí en el fin sábado, seguimos hablando de lupus. Bueno, Sandra, tenías una invitación porque muy pronto se conmemora otro día especial, digamos, en lo que es las enfermedades poco frecuentes o denominadas raras. Contanos de qué se trata. Sí, Marta. En principio, antes quería hacer como una aclaración o comentarle a las chicas también. Bueno, excelente la charla de la doctora, pero quiero aclarar siempre esto. Recuerden que su tratamiento siempre es un tratamiento multidisciplinario y quien lleva el tratamiento de los pacientes con enfermedades reumáticas, tanto de niños, jóvenes o adultos, son los reumatólogos, ¿sí? Y acompaña el resto de profesionales de la salud de acuerdo a las afectaciones que presente cada uno. O sea que lo ideal sería, bueno, consultar entre varios profesionales a medida que el reumatólogo va derivando a uno y otro. En el caso esto, por ejemplo, que hoy hablábamos de la hidroxicloroquina, que es un medicamento muy noble, que una de las doctoras conocidas, la doctora Alejandra, justamente que es médica de mi hija, ella contaba en un congreso de que la hidroxicloroquina tendría que salir directamente como el agua del pico, que no nos debería faltar a ningún paciente por ese medicamento que es tan noble y hace que, bueno, evite recaídas y tiene múltiples beneficios que ya vamos a hablar seguramente en los próximos días con alguno de los reumatólogos para que nos cuente bien los beneficios de este medicamento. Por otro lado, bueno, Joaquín, ¿querés contarnos de qué se trata el próximo día? El próximo día, sí, el 18 de marzo, como cada 18 de marzo, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Jóvenes, con el objetivo de crear conciencia sobre las enfermedades reumáticas pediátricas y la importancia de la derivación oportuna de la misma, ¿no? Bueno, debido a la falta de conocimiento de las enfermedades reumáticas pediátricas entre la población en general y grupos de profesionales de la salud, y con el objetivo de ayudar a mejorar el conocimiento y la comprensión de estas enfermedades, el 18 de marzo es que se celebra el Día de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Jóvenes. También se dice el Día de la Palabra, Sandra, ¿puede ser? Sí, esto comenzó en las sociedades de reumatólogos pediatras en Europa. En las reuniones, congresos y actividades que se realizan dentro de la sociedad científica y el requerimiento justamente de las asociaciones de pacientes, de la familia de los pacientes. Bueno, el hecho de que se sepa que estas enfermedades reumáticas, ¿te acuerdas, Marta, que hablábamos en el primer programa, que no solamente afecta a personas adultas, que en un momento hablábamos de reuma, y reuma que no existe, que es una palabra que engloba más de 200 enfermedades reumáticas, las cuales afectan a niños y jóvenes? Bueno, ese día se nombró también el Día de la Palabra, justamente para que esto sirve para que estos niños, jóvenes y familia hable de todo esto que no se conoce mucho tampoco, de que afecta a este rango de edad, ¿no? Sandra, y justamente hay especialistas, digamos, reumatólogos pediátricos que se dediquen al tratamiento de estas enfermedades. Son muy pocos reumatólogos infantiles. Aquí en Córdoba, por ejemplo, tenemos 4 solamente, los reumatólogos infantiles, los cuales reciben pacientes no solamente de aquí de nuestra ciudad, sino de toda Argentina. Entonces, bueno, ahí también la necesidad de hablar de esto, ¿no? Porque, el médico estudia, se capacita, hace la especialidad de pediatría y luego tiene que continuar estudiando reumatología infantil. O sea, la necesidad de eso tan importante, hay provincias que directamente no tienen un reumatólogo pediatra. Miren la importancia que es de que, bueno, que sea visto esta posibilidad de esto que el que médico no hay. se especialice en esta especialidad de reumatología pediátrica. Exacto. Me imagino entonces también los turnos, cómo deben irse lejos, ¿no?
Sí, porque seguro. vienen, como vos decís, de todos lados, desde el interior de otras provincias. Ya la salud pública nomás está desbordada en las diferentes especialidades. Tenemos pacientes, recibimos de todo el norte, de Catamarca, de Tucumán, de Salta, que vienen hacia nuestra provincia buscando un poco mejor de calidad, digamos, médica, porque hay veces que en sus hospitales zonales o provinciales no encuentran ni siquiera un turno disponible en lo que va a los 6 meses. Entonces tienen que empezar a recurrir a provincias vecinas, y el caso de Córdoba se desborda no tan solo con los propios cordobeses, sino con otros pacientes de otras provincias. Exactamente. Entonces, bueno, estos días, como les contábamos también al principio, cuando recién empezamos con este micro, es que en el año, además de todas las actividades que se van realizando mensualmente, semanalmente, tenemos días puntuales. En el caso, al comienzo de año, como les comentábamos el otro día, y como se hizo y se hacen las actividades, el Día Mundial de las Poco Frecuentes, ahora en marzo el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Jóvenes, y próximo a eso el Día Mundial del Lupus, que es tan esperado por nosotros. Pero bueno, son distintas actividades que se van haciendo durante el año, a las cuales, bueno, dependemos un poco del acompañamiento de todos para seguir hablando de esto que es tan importante y necesitamos seguir difundiendo para llegar a ese tan ansiado diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, ¿no? Para el próximo 18, ¿va a haber algún tipo de actividad especial ese día? Sí, justamente, bueno, para el día 17 tenemos previsto una actividad con las reumatólogas infantiles del Hospital de Niños, el Hospital Infantil, el cual se van a hacer actividades y vamos a subirlas en las redes una vez que tengamos ya el programa. Así que bueno, estén atentos a las redes sociales de la fundación. ¿Las recordamos, por favor, Sandra? Sí, es Fundación Lupus, o sea, aparecemos en Facebook, por ejemplo, como Lupus Córdoba. Sí, también está en Instagram, también como Fundación Lupus, y la página también, que es Fundación Lupus, en este caso. .com.ar. Exacto. Yo pongo Fundación Lupus, ahora no sé qué hizo Juli, nuestra compañera, que aparece ahí en nuestra página, sí, estoy re contenta por eso. Están bien posicionados arribita. Exacto, así que bueno, ese día, y obviamente la semana que viene ya vamos a tener seguramente novedad respecto a esta actividad para que los invitemos, y el día 18 de marzo, que cae sábado, vamos a estar con las invitadas seguramente aquí presente, o comunicación telefónica con las doctoras reumatólogas infantiles. Ah, qué bueno, ese programa no me lo pierdo, ¿me invitas? Sí, por supuesto, a los dos, a Joaquín también. Bienvenido. Bueno, sí. La verdad que ansiado, esperando, digamos, ese momento con todas estas actividades. La Fundación no para, está constantemente haciendo cosas, trayendo, acercando, informando, un poco como dice el nuevo spot, ¿no? Informando, contando y acercando a la gente para que pueda conocer un poquito más acerca de este tipo de enfermedades. Contame la fundación, ¿qué días y dónde funciona? Bien, estamos en calle 25 de Mayo 140 en Subsuelo. Estamos los días miércoles y viernes de 15 a 17:30. Bien, entonces esos días los podemos encontrar. Y le recordamos que no tan solo es para los pacientes propiamente, sino también para los familiares. Hay grupos de ayuda, hay psicólogos, hay talleres de manualidades que pueden realizar. Y además la Fundación constantemente está en la búsqueda y este recibimiento, podríamos decir, de todas aquellas personas que quieran ayudar, que quieran colaborar con la Fundación. No importa la profesión que tengan, no importan las horas que le puedan dedicar y no importan los días. Porque a lo mejor, bueno, se acerca alguien que dice, yo puedo los lunes, nada más, bueno, a lo mejor sale algo para los lunes, otra que puede el fin de semana, no importa, albañiles, fotógrafos, decíamos, de diferentes cosas, ¿no? Porque siempre algo se puede hacer, en algo se puede dar una mano. Sí, para nosotros es muy importante la ayuda. En el caso, por ejemplo, como les contaba, que atendemos solamente 2 días y en pocas horas, porque nosotros también somos voluntarias.
vamos, brindamos 2 horas cada día para poder atender y recibir a las personas que están necesitando información o alguna actividad se hace dentro de esas horas. No podemos brindar más tiempo porque, bueno, se hacen distintas actividades constantemente, entonces no solamente son esas 2 horas, sino mucho más después. Pero eso aclarar, ¿no? Porque hay momentos que muchas veces nos preguntan, ¿por qué no atienden de lunes a viernes? ¿O por qué no atienden más horas en el día? Lamentablemente somos pocas y todas somos voluntarias. Entonces, bueno, tratamos de, además de nuestro trabajo, las actividades de la vida diaria que cada una tenemos, brindar algunas horas para la atención a la fundación. Entonces, por eso es que, bueno, pedimos entendimiento en cuanto a eso. Y, bueno, y sí, voluntarios necesitamos, por ejemplo, voluntarios de redes, de lo que se les ocurra, necesitamos voluntarios. Todos son bienvenidos. Sí. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por el programa del día de hoy. La verdad que fue muy interesante, con la palabra de la doctora Barile, con la presencia de Joaquín, que esperemos poder tenerlo y sumarlo. Ojalá. Al staff. Acá dispuesto uno. Así que, bueno, el sábado que viene estaremos nuevamente al aire a partir de la hora 13. Y tenemos a alguien ya invitado, estamos ahí viendo. Para la semana que viene, como te contaba, bueno, sí, ya vamos a sacar seguramente la publicación próximo a el viernes, jueves, viernes, ahí para contarlos una vez que nos confirmen que van a poder estar presentes. Y no sé si puedo decir esto, bueno, agradecerle la presencia a Joaquín nuevamente. Gracias. Y bueno, a vos, Marta, que te conocí. Nosotros, como tenemos así acercamientos de distintas empresas que nos colaboran, que nos ayudan, a universidades de la provincia de Córdoba, universidades nacionales, facultades, y en este caso el Colegio Universitario de Periodismo, el CUP, que tan amablemente siempre nos acompaña con las búsquedas para las actividades que tenemos, ¿no? Y bueno, se hacen búsquedas justamente de periodistas, de locutores, y están ustedes acompañándonos, que para nosotros es muy bueno, y agradecidos enormemente de esto, y todos los chicos que ya han pasado, ¿no? Porque en distintos eventos han ido pasando, acompañando. A Fabián, le vamos a mandar un saludo grande a Fabián, sí, que ha estado también en otras oportunidades, y Andrés Coaglia también, por supuesto. Andrés, por supuesto, Andrés, a él es al que hacemos el pedido oficial. Así es. Sí, nosotros más que agradecidos también de poder estar siempre ahí apoyando de una forma u otra. Acompañando a esto que bueno, por lo menos para mí fue algo, cuando hace rato decía en el aire, sentarme a hablar con Sandra, entrar a conocer algo que era desconocido y empezar a interiorizarme, que bueno, y dar a conocer esto y los tratamientos lo mismo. Un gusto. Bueno, estaremos el sábado que viene, entonces, ¿te parece aquí? Hasta el sábado que viene, entonces. Muchas gracias a todos por escucharnos.